Numerosos procesos biológicos son dependientes de la existencia de adecuadas concentraciones intracelulares y extracelulares de ciertos minerales, es decir, los minerales de calcio, fósforo y magnesio. Otra vez, los minerales de calcio, fósforo y magnesio son cruciales para numerosos procesos biológicos, especialmente cuando están en adecuadas concentraciones. Hoy vamos a repasar el estricto balance entre la entrada y la salida del mineral de calcio al líquido extracelular. Entonces, vamos a ver ocasiones aislamiento para entender más su balance en el organismo, aunque hay una conexión al mineral de fósforo. Ya sabemos un poco del mineral de calcio y su papel principal en el organismo generalmente. Ya sabemos que el calcio es esencial para la formación de huesos y dientes. También sabemos que es importante para la contracción muscular. Además, su papel en la coagulación sanguínea y un ritmo cardíaco normal. Otra función incluye desencadenamiento de la reacción enzimática. Pero entendemos más sobre la importancia del mineral de calcio más adelante. Ahora mismo, en esta sesión, me gustaría hablar sobre el proceso de balance de calcio en el organismo. Primero, en el organismo vamos a ver los estados diferentes de calcio en la sangre. Una forma es en forma ionizada o libre, y 50% existe en esta forma. Entonces se encuentra el unido a proteínas y existe en aproximadamente 40%. Y finalmente 10% forma complejos con aniones como por ejemplo sulfato y fosfato. Por el estado unido a proteínas, aproximadamente 90% del calcio unido a proteína lo hace a la albúmina. Es pH dependiente. Algunas alteraciones que disminuyen los valores de la albúmina sérica disminuirán el calcio sérico total, pero tendrán un efecto menor sobre la concentración de calcio ionizado. Entonces, esto es el estado unido a proteínas. También, porque el movimiento es pH dependiente, la unión del calcio a la albúmina está afectada por el pH del líquido extracelular. Es decir, en acidemia hay exceso de protones y por lo tanto hay más protones unidos a albúmina en cambio del calcio unido a proteínas. Entonces, este estado disminuirá la unión del calcio a las proteínas y aumentará el calcio ionizado. Recordamos que el calcio es un catión divalente, entonces en la presencia de aumentados protones en la sangre, es decir, en la presencia de acidemia, significa que hay disociación de calcio en la albúmina debido a protón en la sangre. Entonces esta presencia aumentará el calcio ionizado. Por cada disminución de 0.1 del pH ionizado, el calcio aumenta aproximadamente 0.05 milimol por litro. Al contrario, en alcalosis hay déficit de protones en la sangre y por lo tanto hay más calcio ligado a albúmina y por consiguiente hay menos calcio libre. Entonces la presencia de acidemia aumentará el nivel de calcio ionizado y cuando el nivel de protón es bajo en la sangre, este estado disminuirá el nivel de calcio ionizado. Otro factor es la presencia de sodio en la sangre. Es decir, natremia puede afectar la unión del calcio con la albúmina, como por ejemplo, hiponatremia menor de 120 miliequivalentes por litro provoca un aumento del calcio unido a proteínas. Por contrario, la hipernatremia mayor de 155 miliequivalentes por litro provoca una disminución del calcio unido a proteínas. Pero es importante saber que el calcio ionizado es fisiológicamente relevante como medida de la homeostasis de calcio. Primero, recibimos el calcio de la dieta, como por ejemplo de la leche y los derivados de los pescados tal como sardinas, atún y salmón,
de algunas plantas y otras comidas. También vitamina D, particularmente vitamina D3, es importante en el proceso en el balance del mineral de calcio en la sangre. Y recibimos vitamina D en el piel de sol y esta forma es en la forma 7 dihidrocolecalciferol, pero también recibimos esta vitamina D de la dieta y es en una forma de colecalciferol. Entonces recibimos vitamina D en dos formas, es decir, del sol en la forma de 7 dihidrocolecalciferol y de la dieta como colecalciferol. Recordamos que recibimos vitamina D de los pescados, hígado, yema de huevos, etc. A partir de aquí, el calcio se absorbe en el intestino para entrar la sangre en el espacio del líquido extracelular. Pero para vitamina D, esta vitamina entra en el hígado y experimenta un proceso para producir 25 vitamina D por la enzima 25-hidroxilasa. Otro proceso a partir de aquí es el metabolito pasando hacia el riñón. En este paso, es decir, en el riñón, el metabolito de 25 vitamina D se convierte a 1,25 vitamina D y es la forma activa, pero hay también 24,25 vitamina D, pero es la forma inactiva. Entonces hay dos formas, activa y inactiva. Ahora mismo voy a repasar los acontecimientos ocurriendo en el líquido extracelular sobre el balance de calcio. Generalmente, hay receptor sensible al calcio en las glándulas paratiroides responsable para observar el nivel de calcio en la sangre. Y cuando ese receptor reconoce que el nivel es bajo, es decir, en el caso de hipocalcemia, las células principales de las glándulas paratiroides liberan paratohormona o hormona paratiroidea. En el hueso, paratohormona aumenta calcio y fosfato a medida que osteólisis de osteocito y por osteoclastos para resorción. Estas acciones aumentan el nivel calcio extracelular. También tardíamente inhibe osteoblastos. Además, en el riñón, paratohormona estimula reabsorción de calcio en el túbulo proximal. También paratohormona actúa para estimular la producción de vitamina D3 en el túbulo proximal y el resultado del proceso metabólico ahí es la producción de metabolito calcitriol y responsable para la absorción de calcio en el intestino, pero actúa con paratohormona en una manera sinérgica para estimular la actividad de osteoclastos y resorción ósea. Entonces, paratohormona o hormona paratiroidea actúan en los órganos hueso, riñón y intestino para aumentar el nivel de calcio en la sangre cuando el nivel es bajo. Otra vez, paratohormona actúa con vitamina D3 y por consiguiente calcitriol para aumentar el nivel de calcio extracelular. Además, paratohormona permite la excreción de fosfato y inhibe la excreción de calcio. Al contrario, cuando el nivel de calcio es alto, es decir, en el estado de hipercalcemia, otra hormona, calcitonina, actúa para reducir el nivel en la sangre gracias a su acción de inhibir los osteoclastos y la resorción ósea, pero en cambio hay mineralización. Para los contenidos del calcio en el organismo, recibimos aproximadamente entre 1.000 a 1.500 gramos de calcio de nuestra dieta promedio en general. Y esta cantidad balance con la excreción por heces en la cantidad de 1.300 gramos y por la orina en la cantidad de 200 gramos. Y hay un estricto balance de calcio en el líquido extracelular. Y por la distribución en el organismo, hay 99% más o menos de calcio en el hueso. Además, se encuentra 1% de calcio intracelular
Y finalmente se encuentra aproximadamente 0.1% de calcio extracelular. Entonces, la mayoría de calcio se encuentra en el hueso. Pero estamos visto que hay varias hormonas en el organismo y estas hormonas provocan cambios en el líquido extracelular para mantener el estricto balance de calcio allí. Por lo tanto, hay bastante calcio ionizado en el líquido extracelular para las funciones útiles en el organismo. En conclusión, recibimos calcio de la dieta y necesitamos vitamina D del sol o de la dieta para el proceso de homeostasis del calcio. En el organismo hay un balance de calcio. Primero recibimos 1500 gramos, pero esa cantidad sale del organismo por el proceso de excreción por heces o orina. Los órganos, el hueso, el riñón y el intestino y el hígado son muy importantes por el proceso de homeostasis. Hay varias formas de calcio presente en el organismo y el calcio ionizado es fisiológicamente relevante como medida de la homeostasis del calcio. Y para la distribución, la mayoría se encuentra el calcio en el hueso, y hay un balance muy estricto extracelular. Además, tenemos las hormonas, paratormona y calcitriol o 1,25 vitamina D. Estas hormonas provocan aumentar el calcio en la sangre cuando el nivel es bajo. También calcitriol actúa con paratormona en una manera sinérgica para promover resorción de hueso y por consiguiente actúan para aumentar el nivel de calcio en la sangre. Paratormona actúa en el intestino y en el riñón para absorción del calcio. Y finalmente, calcitonina actúa para disminuir el nivel de calcio en la sangre cuando el nivel es alto.